Hola chicos, de nuevo, hoy vamos a ver ácido-base. Mi nombre es Pilar Olea. Ya, hoy en química vamos a ver 3 puntos importantes. Vamos a identificar lo que es un ácido y una base. Vamos a comprender la medida de pH en una disolución y conocer el concepto de neutralización. Empecemos. Identifiquemos un ácido y una base. Ahí le damos la bienvenida a nuestro amiguito, ¿ya? El que nos dice que los compuestos ácidos son muy nombrados. Ustedes el día a día siempre están nombrando lo que es un ácido, ¿ya? Pero no ocurre lo mismo cuando estamos hablando de compuestos que son de características básicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo identificamos un ácido y una base? ¿Cómo decir, sí, esto es un ácido? O sí, esto es una base. ¿Cómo lo podemos identificar? A través de 2 puntos o 2 propiedades importantes. A través de la propiedad que nos permite distinguirlo, por ejemplo, como el sabor, o a través de algo mucho más químico y que necesitamos ciertos instrumentos como la medida del pH de una sustancia. Ahí tenemos nuestro ejemplo, el jugo de limón. El jugo de limón se caracteriza que todo el mundo lo encuentra ácido. Y tenemos el otro ejemplo contrario y el opuesto, los jabones, ¿ya? Ejemplo, la soda cáustica o el hidróxido de sodio se emplea en la fabricación de jabones, ¿ya? Y esos compuestos se caracterizan por tener, siempre les hablan ustedes del pH, que es pH neutro o pH igual 7. A veces se han dado cuenta que a veces cuando los jabones y ustedes van a comprar, hablan mucho de los pH neutros, ¿ya? En la clase del día de hoy van a comprender a qué se refiere esos conceptos. Los ácidos, ¿ya? Si nosotros queremos distinguirlos según su aspecto, por ejemplo el sabor, o si reaccionan con metales, tenemos que los ácidos se caracterizan por tener un sabor cítrico y agrio. Ejemplo, el jugo de limón, ¿ya? Normalmente los ácidos tienen esa característica. En cambio las bases, ¿ya? Tienen un sabor mucho más amargo. Y otra característica que no reaccionan con metales, que no ocurre lo mismo con los ácidos, que sí reaccionan con los metales y desprenden gases. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le toman el sabor al jugo de limón, ustedes van a arrugar su cara porque es bastante ácido y agrio, principalmente agrio. Y por esa característica lo podemos considerar que es un ácido. Muy lo contrario si ustedes prueban el jabón, que va a tener un sabor amargo, ¿ya? Entonces, son 2 aspectos importantes de distinguirlo. Ahora, participemos. Vamos, la Jocelyn. Yo estaba la Luna hace un rato conectada y yo quiero verlos participar. Chicos, en un minuto, participemos. Identifiquen las sustancias ácidas o básicas según su sabor, ¿ya? Aquí no tenemos ningún material de laboratorio para saber si esto es ácido. Simplemente cómo ustedes lo están percibiendo, ¿ya? Simplemente con el sabor que tienen estos tipos de sustancias. Entonces vamos viendo. La Jocelyn que ahí está conectada, ¿qué me pueden decir del jabón o el detergente? ¿Podría ser un ácido? ¿Podría ser básico? ¿Ya? ¿Qué me podrían decir de la bebida, de la leche o del limón? A ver, ¿qué me dice la Jocelyn? Ahí que está participando. ¿Qué podría ser el detergente, la bebida, la leche, el limón? Vamos viendo. Vamos a esperar un segundo más. A ver qué me contestan. O los ayudo. Ya, vamos viendo. A ver, el detergente o el jabón es considerado principalmente, vamos viendo la respuesta, es considerado una base, ya, es bastante básico, ya. Y todo lo contrario ocurre con lo que es la bebida, que es considerado ácido. En el caso de la leche, normalmente se han dado cuenta que ustedes la consumen cuando tienen un poco de acidez estomacal, ya, y ustedes consumen leche porque es considerado bastante básico, y el limón es todo lo contrario, que es considerado ácido, ya. Entonces, simplemente por el sabor ustedes pueden percibir si algo es un ácido o es una base. Ahora, eso a nivel de la percepción. Pero comprendamos mucho más a nivel de la química, comprendamos la medida de pH de una disolución. Y a través de esta medida nosotros podemos considerar si una solución es básica o una solución es ácida. Entonces veamos. A nivel químico, ya sabemos que a nivel de sabores, sí, un ácido bastante agrio y la base es bastante amarga. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel de químico? A nivel de los átomos, ¿ya?
Las sustancias que son consideradas ácidas, por ejemplo, tenemos una imagen de nuestro estómago, ¿ya? Nuestro estómago a veces nos da acidez estomacal. Bueno, es porque el pH de nuestro estómago es bastante ácido, es alrededor de 3, ¿ya? Pero, ¿por qué es 3? Es porque las sustancias ácidas son aquellas sustancias que en disolución acuosa, recordemos, disolución en una solución formada, por ejemplo, con agua, libera iones de hidrógeno o protones, ¿ya? Entonces, todo ácido, ¿ya? En una solución se desarma y libera estos protones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua y agrego, por ejemplo, el HCl, que es ácido clorhídrico, que está presente en nuestro estómago, si tengo un vaso de agua y agrego ácido clorhídrico, este ácido clorhídrico es capaz de disociarse, es decir, se desarma esta molécula y ese vaso de agua ya no va a haber ácido clorhídrico, sino que va a haber protones. Y esa cantidad de protones se caracteriza a las sustancias ácidas. Entonces, si yo en mi vaso de agua tengo una gran cantidad de protones, ¿ya? Es que es una sustancia ácida. Todo lo contrario pasa con los jabones, por ejemplo. Las bases, ¿ya? Son sustancias que en disolución, nuevamente tengo mi vaso de agua, agrego una base, una sustancia que yo considero que es de naturaleza básica, no me va a liberar protones al medio, sino que me va a liberar iones hidroxilo, es decir, OHs, ¿ya? Y esa es considerado como base. Entonces, tengo mi ejemplo de mi estómago, tengo el ejemplo del ácido clorhídrico, que esta es una sustancia ácida. ¿Por qué razón? Porque en disolución acuosa es capaz de disociarse y liberar una gran cantidad de protones. Y esos protones hacen que el medio sea extremadamente ácido, ¿ya? Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque lo que van a ver a continuación, que la medida de pH va a depender de la cantidad de protones que haya en el medio. Entonces, por ejemplo, la medida de acidez o de alcalinidad. Alcalinidad es lo mismo que básico, ¿ya? El pH. Entonces, el pH es una medida de la concentración de protones ya presente en una disolución. Nuevamente, volvamos a mi ejemplo. Tengo mi vasito de agua, agrego ácido clorhídrico, o en este caso el limón, por ejemplo, que es bastante ácido, y es porque al haber estas sustancias en mi vaso de agua, por ejemplo, libera una gran cantidad de protones. Y al tener una gran cantidad de protones, al utilizar esta fórmula para calcular mi pH, que es menos logaritmo por la concentración de protones, me va a dar un pH, un valor. Lo que ven allá al extremo es mi escala. El pH va a ir de 0 hasta 14, ¿ya? 0 es que tengo una gran cantidad de protones, entonces mi medio es ácido. Si ustedes observan, la columna que está a su izquierda, ya tenemos la concentración de protones, por ejemplo, 1. Si yo calculo 1 menos logaritmo de 1, me va a dar igual un pH igual 0. Pero todo pasa lo contrario si yo a ese mismo valor lo reemplazo acá, el 1 por 10 elevado a menos 1, por el logaritmo, ya lo aplico acá, me va a dar igual a un pH igual 1. 10 elevado a menos 2 me va a dar un pH 2. 10 elevado a menos 3 me va a dar un pH 3. 10 elevado a menos 4 me va a dar un pH 4 y así sucesivamente hasta tener 10 elevado a menos 14 me va a dar un pH 14. Si ustedes observan, el 1 es donde están mayor concentrados los protones y va a ser un medio ácido. Pero todo lo contrario si es 10 elevado a menos 14, es decir, ese valor es como 0,00000000, es muy pequeña la cantidad de protones que tengo ya a un pH 14, ¿ya? Entonces, esta escala la podemos ver de 1 a 6 es considerado ácido, ¿ya? Cuando ustedes con un pHímetro pueden medir el pH de una solución y, por ejemplo, le arroja esta maquinita inmediatamente que tiene un pH 6, es considerado ácido, ¿ya? Pero la maquinita inmediatamente se le entrega ese valor. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a la farmacia y compran, por ejemplo, un jabón, el jabón dice que tiene pH neutro, es que tiene un pH alrededor de 7. Es decir, no es ácido ni es básico, sino que es neutro. Y luego, cuando vean, por ejemplo, sustancias o soluciones que tengan un pH 10 o 12 o 14, es que son consideradas básicas. ¿Y qué quiere decir eso? Que la cantidad de protones que hay en el medio es muy pequeñita, es muy chiquitita. Entonces, la medida, el pH me ayuda
Entonces, para que englobar esta definición es que el pH principalmente es una medida que me ayuda a ver la cantidad, es decir, la concentración de protones que hay en un medio. Acá, por ejemplo, las sustancias que son consideradas ácidas es cuando los protones son, la concentración de protones es mayor a 10 elevado a menos 7, ¿ya? Y eso me equivale a que el pH es menos de 7. Todo pH menos de 7 es una sustancia ácida. La básica es considerada cuando mi pH es mayor de 7, ¿ya? Y la neutra es cuando tengo un pH igual a 7, ¿ya? Entonces ahí tengo nuevamente mi escala y ahora ustedes lo que quiero que entiendan es que el pH se puede mover de 0 a 14 y siempre cuando es considerada una sustancia ácida va de 0 a 6 aproximadamente, ¿ya? Y de 8 a 14 de pH es considerada una sustancia básica. ¿Por qué razón? Porque la concentración de protones es muy pequeñita, es muy poco. Entonces, acá por ejemplo tengo mi escala, que es la misma escala pero de manera horizontal. Tengo pH 0 al pH 14, tengo el 7 que está neutro. Entonces, en la naturaleza, a ver, veamos. El ácido clorhídrico o los jugos gástricos es el que nos da nuestro estómago, ¿ya? Y miren, el pH que tiene, casi 2. Entonces, en nuestro estómago, si ustedes observan, en nuestro estómago a veces cuando da así estomacal y nos duele un poco el estómago, es principalmente cuando tenemos exceso de estos tipos de jugo. Mira, el jugo de limón tiene alrededor de un pH 3. La cerveza tiene un pH 4. El pan tiene un pH 5, la lluvia tiene un pH entre 5 y 6. Ya estos tipos de pH, como alrededor del 6, es considerado casi neutro o casi básico. En el caso de la leche es considerado bastante ácida, pero está casi muy cercano a lo que es neutro, ¿ya? Así que no se percibe muy bien. El caso del plasma sanguíneo, el sudor o las lágrimas están dentro de lo que es un pH 7, que es considerado neutro. Y luego lo que es considerado un pH bastante alcalino, ¿ya? Un pH bastante más básico, tenemos lo que es el bicarbonato de sódico, que a veces lo utilizan ustedes para la acidez estomacal, el detergente, amoníaco y finalmente el hidróxido de sodio, que es como la soda cáustica o también se utiliza para los jamones, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra medida de acidez y alcalinidad, que es el pH. Entonces nosotros vimos que las sustancias ustedes los pueden ver a través de percibir si algo es ácido o algo es básico, a través de los sabores, ¿ya? Pero también a través de pHímetros, de mecanismos de química, pueden ver los pH directamente, ¿ya? Entonces, ahora quiero que me participen ustedes, ¿ya? Identifiquen, a ver si la Jocelyn me ayuda, que ahí está conectada. En un minuto, quiero que me ubiquen las sustancias sobre la escala de pH, según su concentración de protones. Entonces, ahí tenemos el limón, tenemos el jabón y la leche, ¿ya? Acuérdense que el 10 elevado a menos 3 podría ser un pH igual a X cosa. Por ejemplo, si tengo 10 elevado a menos 5, tengo un pH igual 5. Entonces ahí lo van ustedes situando. A ver qué me dice la Jocelyn, que está ahí conectada. A ver qué me podría decir. Que el limón, a ver, ¿dónde se podría situar en esta escala horizontal de pH? ¿Qué podría ser el limón o el jabón o la leche? A ver, ¿qué me podrían decir? Ahí tenemos el ácido clorhídrico, los jugos gástricos. Ya, a ver, ¿qué me podrían decir? A ver si los ayudo. A ver, el limón podría estar ahí situado en pH 3, perfecto. Y luego tenemos lo que es el jabón. El jabón, ¿dónde lo podríamos situar? La leche está en pH 6 y el jabón estaría en un pH aproximadamente 10, ¿ya? Entonces ahí lo que ustedes pueden ver es que estas distintas sustancias se pueden principalmente ver su pH a nivel de su concentración de protones. Entonces, hemos visto, identificamos lo que es un ácido y una base, comprendimos la medida de pH en una disolución y ahora vamos a ver el concepto de neutralización, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere este concepto?
El concepto de neutralización, cuando reacciona en una disolución un ácido y una base, es decir, tengo mi vaso de agua y agrego un ácido y una base, ocurre un proceso que se llama neutralización, es decir, el ácido y la base se neutralizan y me generan un producto. Por ejemplo, si yo agrego en mi vaso de agua ácido clorhídrico y hidróxido de sodio, ya estos son mis reactantes, me generan un producto. ¿Y qué me generan? Producto, me generan agua y una sal, que en este caso generó cloruro de sodio. Entonces, al obtenerse una sal neutra, el pH de los productos es cercano a 7. Entonces, este proceso de neutralización, ¿qué quiere decir eso? Que si yo agrego en mi vasito de agua, agrego un ácido muy fuerte, que en este caso es ácido clorhídrico, yo lo puedo neutralizar con una cierta cantidad ya calculada de hidróxido de sodio. Entonces, neutralizo en sí el poder del ácido, ¿ya? Acuérdense que este libera los protones y este libera OH. Entonces, ocurre una reacción que se junta el OH más los protones, generándose agua. Y hay que el cloro más el sodio se juntan formándose ácido clorhídrico. Entonces al final mi solución ya no va a quedar ni ácida ni básica, sino que va a estar muy cercano a un pH 7, neutra. ¿Ya? Entonces ese es el proceso de neutralización. En el ejemplo que está al extremo allá, por ejemplo, mi estómago tiene mucho ácido clorhídrico, y quiero neutralizar esa acidez, agrego principalmente algún producto que sea una base. En ese caso puede haber bicarbonato. Entonces, practiquemos ahora lo aprendido. Ya recuerden que vimos lo que era un ácido, una base, vimos lo que era el concepto de pH y también del concepto de neutralización. Entonces, ¿cuál de las siguientes imágenes corresponde a un ácido? Tenemos en la letra A, tenemos un hidróxido de magnesio, que es la leche magnésica para la acidez estomacal. Entonces, a ver si se les ocurre. De hecho, ahí tienen en la fórmula de esta molécula, magnesio más unida a OH. Tenemos la letra B, el limón, tenemos la C, la soda cáustica, que también tiene en su estructura OH, y finalmente la leche. Entonces, ¿cuál de ellas corresponde a un ácido? Ya, en este caso, a ver, ¿quién podría ser? A ver, ayudándolos ahí. Principalmente corresponde al limón, ¿cierto? Ya, si nosotros recordamos nuestra escala de pH, esa escala horizontal, observamos que el limón alrededor tiene un pH de 7. Ya, luego la leche tenía un pH alrededor de 6, muy cercana al neutro. ¿Cuál de los siguientes sabores corresponde a un ácido? Podemos tener un sabor amargo, dulce, agrio, picante, ¿ya? Acuérdense que los ácidos y las bases también podíamos identificarles según sus sabores o según si se reaccionaban con metales, ¿ya? Eso también podíamos percibirlo si no teníamos un mecanismo más minucioso de observar la cantidad de protones que libera este tipo de sustancia. Entonces, a simple vista nosotros podemos observar y podemos determinar si una sustancia es ácida o es básica según su sabor. Entonces, a ver, recordemos un poco acá cuál era la respuesta. En este caso sería un sabor agrio, ¿ya? Entonces, normalmente recordemos que los ácidos tenían un sabor agrio y también cítrico, ¿ya? Y en el caso de una sustancia que era básica, tenía un sabor bastante amargo. Y nuestra última pregunta es: ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde a un ácido? Tenemos nuestra letra A como alternativa, que es una sustancia que en disolución acuosa libera agua. No lo sabemos. Veamos la otra alternativa. Es una sustancia que en disolución acuosa libera iones cloro. ¿Ya? La letra C es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidroxilos. Y la D es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógeno o protones. A ver, esperemos un rato a ver si alguien me responde por ahí. ¿Cuál podría ser esa respuesta a esta pregunta? ¿Cuál correspondería a un ácido? Veamos. Recordemos ahí las definiciones de ácido. Veamos cuál sería esta respuesta. Sería la letra D, ¿ya?
Recordemos que las sustancias ácidas, ya a nivel de la química, es considerada aquella sustancia que en disolución acuosa, es decir, en un vasito de agua, por ejemplo, agregamos ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico se va a disociar y me va a liberar una gran cantidad de protones y es considerado una sustancia ácida. Muy lo contrario pasa, por ejemplo, con el hidróxido de sodio, que en disolución acuosa no me va a liberar no me va a liberar protones porque en su estructura no tiene protones, sino que tiene grupos hidroxilo y me va a liberar hidroxilo, ¿ya? Y es considerada una sustancia básica. Entonces, aquí vemos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mi clase, el de ácido base. Cualquier duda, consulta, ahí escriben. Ya, saludos.